para empezar a entender cómo funcionaba el sistema de justicia. Estábamos en el año 2001. Me tocó, era cumpleaños de la gente del Ministerio Público en el juzgado, y entonces los empleados del juzgado llevaron unos tamales y un pastel como este tamaño, y se pusieron a cantar en las mañanitas, y luego los acusados estaban ahí tras las rejas y también algunos de ellos empezaron a cantar en las mañanitas al fiscal. Entonces, el juicio que ustedes dieron en presunto culpable, o el que vieron, o el que están viendo en estas fotos, no tiene nada que ver con lo que a mí me tocó ver en un ambiente en donde no había cámaras, no había rendición de cuentas. A ver si esto se mueve. Ahí está. Esta es de las experiencias más bonitas que he tenido en la vida. Esta nos la dio Cinépolis. Cinépolis, cuando vio la película Alejandro Ramírez en el Festival de Cine de Morelia, se levantó del auditorio. Era un hombre que tenía en ese entonces 33 o 35 años, delgadito, y yo no sabía quién era él. Se levantó un señor después de la proyección de Presunto Culpable en el Festival de Morelia y dijo: esta película la tiene que ver todo México. Yo le dije: muy bien, muchas gracias, ¿cuál es su pregunta? Porque soy un inepto socialmente, la verdad. Entonces, me salí de ahí, estaba un poco abotagado, y dije: pues ya, bueno, gracias. Me fui y me vino a corretear hasta la entrada del cine en el centro de Morelia, y me dijo: no, es que esta película la tiene que ver todo México. Y traía, ya saben que los personificadores siempre están mal impresos, entonces se voltean al revés. Bueno, pues cogí el personificador y dije: pues ¿quién será este cuate? Y lo volteo y era Alejandro Ramírez, ¿no? Y pues, sí, señor, que la vea todo México. Y eventualmente eso es lo que sucedió. Cinépolis tomó la decisión de que la película se pusiera en cuanto cine pudieron ponerla. Yo creo que esta es la película que en la historia de nuestro país más trailers, más cortos ha tenido. La pusieron por todos lados. Nos apoyó Alejandro Martí, nos apoyó Diego Luna, nos apoyó Alejandro González Iñárritu, y nos ayudaron a darle difusión. La vistieron incluso como si fuera una película de ficción. Entonces había en Reforma, en las calles, estaban los autobuses completos forrados con publicidad de la película. La pusieron en los parabuses, en fin. Entonces había gente que creía que era el gran estreno de la película de ficción, como si fuera Spider-Man o Batman. Y bueno, la gente empezó a ir a los cines. Lo que ven ahí es el breve tiempo que estuvo la película en cines, en el eje de las X y en el eje de las Y, el tamaño del auditorio que empezó ahí. Entonces, en el primer fin de semana empezó a ir la gente, ¿no? Y dijeron: oye, esta película está buena, ven a verla. Bueno, segundo fin de semana fue un poquito más de gente, ahí lo ven, ¿no? Ahí está. Un poquito más de gente empezó ahí, ¿no? Para el tercer fin de semana el Poder Judicial se dio cuenta que esto no le iba a convenir y censuraron la película. Una juez de distrito que se llamaba Blanca Lobo decide que la película tiene que salir de los cines, pero el Poder Judicial fue víctima de su propia torpeza, porque anuncian la censura y luego mandan al notificador del juzgado, yo creo que lo mandaron en burro, a cine por cine, a tener que notificarle a los cines que tenían que apagar el proyector. Y entonces la gente corrió a verla a los cines. Ahí ustedes ven cómo se anuncia la censura, corren a verla a los cines, y finalmente después de varios días hacen efectiva la censura. Pero para cuando hacen efectiva la censura, la maravilla que es la ausencia del Estado de Derecho en México es que la película terminó en las calles. Y entonces, a la hora de que se anunció a este periódico de La Jornada, lo que empezó a pasar es que esto dejó de funcionar. Ahí está. En los mercados está, ¿no? Censurada, además le pusieron el letrero censurada, ¿no? Ahí está un señor comprando la película cuando sigue la película la publicidad en los parabuses de la Ciudad de México, y él comprando la película de pirata. De la noche a la mañana se volvió la película más vista en las cárceles. Este es un hombre en el reclusorio Oriente mirando la película, como por fin tenemos voz, ¿no? Alguien nos está entendiendo. Y eventualmente pues, nos ganamos esta estatuilla que es el Emmy. Ahí está mi hija Liliana. Y pues, ¿cómo? Algunos premios, pero bueno, el asunto es, esto rebasó ya toda expectativa para un documental. Es muy raro que los documentales se vean en los cines, es muy
mucho más raro aún que lleguen a la prensa internacional. Ahí está Toño ya con su hija libre. Y la reacción, que bueno, en cuanto el Poder Judicial censura la película, me llamó Roberto Gil, no sé si se acuerdan, Roberto Gil, hasta recientemente senador, pero que era el joven maravilla que trabajaba con Felipe Calderón, me llamó pero preocupadísimo, ¿no? El presidente de la República está muy preocupado de que censuraron la película, quiere que sepan que no fue él, ¿no? Está tratando de desmarcarse, porque este asunto de que no tenemos división de poderes es bastante real. Y entonces el presidente de la República propuso por primera vez, acogió una propuesta que estaba en la película, que era que los juicios se videograbaran. Es una cosa que quien vio la película en cines, está en la secuencia de créditos de la película, que dice: exige que tus juicios se videograben. Y ahí está la propuesta, fracasó en el Congreso. Sin embargo, eventualmente los juicios empiezan a reformarse, y este es un tribunal en el Estado de México, donde ya ven ustedes algo completamente distinto a lo que vimos en Presunto Culpable. Ya no está ahí el horno de microondas, ni los tamales, ni el juez volviéndose los zapatos. Este es el juzgado que le tocó vivir a Toño. Ahí ven, con pluma Vic, juzgado 26 penal, nunca lo olvidaré. Y ahora el espacio que tenemos es más digno. A ver, listo. Ahí está la perspectiva de Toño del juzgado. Para hacer esa toma nos costó muchísimo trabajo, teníamos que convencer a las cárceles porque México confunde el castigo con el proceso de juzgar. Entonces las cárceles se conectan mediante un túnel con los juzgados y el acusado se amanece ahí como una rata detrás de una alcantarilla, y así es como lo ven los empleados del juzgado. Es profundamente sesgador eso, o sea, de verdad afecta la percepción que tienen los juzgadores de una persona el verlos en las rejas. Y bueno, el acusado nunca ve al juez, ¿no? Por esta razón, el acusado está aquí tras las rejas y el juez está acá leyendo expedientes y riéndose. Así se juzgaba a la gente, con unos tambaches de papel como si bien nos iba con 3 pulgadas de espesor. En los tribunales, además, no les he contado, pero además de los tamales y de los hornos de microondas, había unos taladros inmensos con unas brocas como de altas para penetrar los expedientes y después atravesar con una aguja o algo, un hilo, para coser unos expedientes así de este tamaño. Me tocó ver, por ejemplo, en las encuestas que hacía, expedientes de secuestro, en donde había como 3 tomos con todos los billetes del rescate fotografiados, ¿no? Y así se van acumulando y engrosando los expedientes que tenemos. Entonces no tenemos un poder judicial que funcione, ¿no? Los jueces no van a los juicios y no están sabiendo cómo acusar a la gente, o cómo juzgar a la gente y cómo discernir si alguien es inocente o culpable. No sé cuántas vidas hay ahí perdidas en uno de los pasillos del Archivo Judicial de la Ciudad de México. Y bueno, cuando nos ganamos el Emmy, esto fue noticia de primera plana en el Wall Street Journal. Y pues Laida y yo estábamos haciendo nuestro doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Entonces mi asesor de tesis me mandó llamar, Michael O'Hare, y me dijo: oye, ¿sabes que estás en un programa de política pública? Yo creo que estaba algo enojado, porque también me dijo: en 30 años que llevo yo como profesor, nunca ninguna de mis investigaciones académicas ha sido la primera plana del Wall Street Journal. Y acto seguido me dijo: nunca te vas a graduar de este programa de doctorado de política pública y gobierno con una película. Necesito que me cuentes cuántos casos hay como el de Toño, ¿no? ¿Cuántos inocentes hay en la cárcel? ¿Cuántos fueron torturados? ¿Con qué pruebas fueron acusados? ¿Cuánto tiempo duró su juicio? O sea, con la experiencia de este cuate no te gradúas. Y entonces me di a la tarea de regresar a hacer encuestas como las que hacía cuando era profesor en el CIDE, y diseñamos una encuesta, Laida y yo, y la fuimos a estrenar al Estado de México, a ver si se mueve esto. Entonces entramos a las cárceles. Es un proceso que les estoy contando de 3 años de empezar. ¿Puedo hablar? 3 años de empezar a generar una estrategia de medición basada en entrevistar a presos.
mí lo que me fascina de hablar con presos es que, por ejemplo, si les pregunto a ustedes, a ver, ¿quién de ustedes ha sufrido un delito? Alce la mano. Ya son como, de todos los que estamos aquí, no sé, un 10%, un 20%, no sé. ¿Y de ustedes quién llamó a la policía por ese delito? Ok, unos cuantos, ¿no? Bajó tantito, no sé si se fijaron. ¿Y de ustedes quién llegó a juicio? Dos, o sea, pues tengo que entrevistar más o menos a 1000 personas para encontrarme a 2 personas que hayan llegado a un juicio por un delito. Pero si este cuarto estuviera lleno de presos, ¿cuántos habrían tenido un contacto con la policía? Todos. ¿Cuántos habrían tenido un contacto con el Ministerio Público? Todos. ¿Y con un juez? Todos. Pues con una muestra muy pequeña de presos podemos decir muchísimo acerca de un sistema de justicia. Y entonces le ofrecí esta idea a mi asesor de tesis en Berkeley y dijo, fantástico, nada más tienes que entrar a la cárcel, güey. Y lo logramos, no sé, increíblemente nos dejaron entrar a la cárcel. Hemos visitado 27 centros penitenciarios y empezamos a desarrollar un instrumento de medición. Pero el primer lugar al que fuimos, esta foto es en Tabasco, estoy ahí con un preso que se llama Héctor Muñoz, acusado de secuestro, y ahí estoy con la encuesta. Este es en Macuspana, en Tabasco. Ahí tenemos alineados a todos los presos y les estamos aplicando nuestra entrevista. Y estos son los resultados del Estado de México hace 3 años, en el 2013. Y con estos datos yo empecé a presentar en foros de Coparmex. Presenté en Coparmex Nacional en el 2014 o 2013, creo, cuando apenas teníamos 750 personas en nuestra muestra. Por cierto, todavía no acabo el doctorado. Pero la objeción principal cuando le dices a la gente, oye, vamos a encuestar a presos. No, hombre, pues todos te van a decir que son inocentes, man. O sea, ¿para qué pierdes tu tiempo? Pues no es cierto, ¿no? Porque aquí les preguntamos, oye, ¿tú eres inocente del delito por el cual estás en la cárcel? Y en el 2008 te contesta el 66%, sí soy inocente. En el 2012 te contesta el 43%, sí soy inocente. Entonces, ven ahí un declive, ven una variación ahí, ¿no? En la Ciudad de México el 55% te contestan ser inocentes en el 2008 y el 67% dicen ser inocentes en el 2012. Entonces lo que podemos ver es que primero no todos te contestan que son inocentes y segundo que hay lugares que van empeorando y lugares que van mejorando. El Estado de México en ese entonces iba mejorando porque la cantidad de presos inocentes va a la baja y en la Ciudad de México la cantidad de presos inocentes va a la alza. ¿Y qué pasó obviamente en el Estado de México? A ver si esto funciona, vamos a intentar. Me voy a regresar así como... Ahí vamos. Vamos a llegar de regreso a donde estaba. Este es el sistema de justicia de la Ciudad de México, ahí está el Estado de México. Me regresé hasta acá a ver si puedo... Ahí está, Estado de México. Mientras en el Estado de México a la gente se le estaba juzgando así, en la Ciudad de México se les estaba juzgando con los tamales y el juez goleándose los zapatos. Y este es el cambio que estamos midiendo con las encuestas. Voy a ver si logro llegar a donde estaba. Ahí va. Ahí está. Entonces, aquí les va. ¡Uy! ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí quedamos. De 750 entrevistas, cuando por primera vez me invitó Coparmex a platicar, hemos logrado pasar a 58,000 presos entrevistados. Entonces me sacaron, me llamó Gustavo, bueno, no me llamó Gustavo, pero alguien me escribió de Coparmex y me dijeron, Sara, ¿quién fue? ¿Dónde está Sara? Sara me escribió, me dijo, ven a presentar aquí a Sonora. Entonces, me sacaron de la cueva en la que yo estaba, donde estamos entrevistando presos, también estamos entrevistando policías, para que les viniera yo a contar qué hemos aprendido después de estos 3 años. Ya con 58,000 entrevistas se puede decir mucho, porque ya también han sido entrevistadas personas presas aquí en Sonora. Entonces voy a dar algunos de los resultados y logro que esto se mueva. Entonces miren, la cobertura que teníamos era chiquita, nada más 2 estados, y ya pasamos a algo muchísimo más grande. Y lo que les voy a contar ahorita son los datos que tiene INEGI, resumiendo las experiencias de estas personas presas desde que fueron detenidos hasta que fueron sentenciados.
Al igual que el Estado de México, Sonora y el resto del país ha implementado un cambio. La reforma que inicialmente propuso Felipe Calderón y que no fue aprobada, Enrique Peña Nieto logró que fuera aprobada y que fuera implementada con un Código Nacional de Procedimiento Penal. Yo creo que es el código más importante, el avance más importante que tenemos en construcción de Estado de Derecho y del Poder Judicial en los últimos 70 años en nuestro país. Y el código el Código Nacional, entró en vigor en 2016, en junio de 2016. Y INEGI entró a entrevistar justo después, como varios meses después. Y entonces, ya hay una muestra suficiente de personas que fueron juzgadas con el sistema viejo y con el sistema nuevo. Y podemos ver una comparación de sus experiencias. Y para quienes no creen que los presos nos pueden decir algo valioso, esta es mi refutación más importante. La pregunta que les hicieron a los presos es si fue clara la sentencia. Con el sistema de justicia viejo, 32% de los presos dicen que la sentencia fue clara, y los que fueron juzgados con el sistema nuevo, pues 61% de ellos te dicen que la sentencia fue clara. ¿No? O sea, hay un cambio dramático, pero lo que es más fascinante para ti es que solamente puedes contestar a esta pregunta si perdiste tu juicio. Porque si no, no estás en mi muestra. Fuiste absuelto. Si fuiste absuelto, no pudiste contestar esta pregunta. Entonces, solamente puede contestar esta pregunta quien perdió su juicio, y por lo tanto, las personas que perdieron su juicio están evaluando aquí positivamente al juez que los sentenció. O sea, más prueba de fuego no puede haber. Están evaluando positivamente al juez que les quitó su libertad cuando los juzga bajo el sistema nuevo. Y entonces, si les podemos creer esto, si pueden creer esta pieza de información, van a poder creer el resto de los datos que les voy a presentar ahora. Más o menos noticia. Estaba el juez presente, ¿no? Pues antes no iban los jueces a los juicios. La portada de reforma en 2007. Y empezamos a lograr que empiecen a ir los jueces a los juicios en México. Vamos a empezar poco a poco a tener entonces un poder judicial que hace lo más elemental. Que el juez vaya, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve un juez que va si no presta atención? Pues les preguntamos también, bueno, ¿y el juez estaba prestando atención? Pues sí, de 24% de jueces que estaban prestando atención en los juicios viejos, con horno de microondas y burlándose los zapatos, y con taladros y tal, ya pasamos a jueces que están prestando atención a las audiencias. Todavía nos falta un trecho, ¿no? O sea, porque aquí pues todavía 31% no tiene la experiencia de que el juez esté prestando atención, pero es un cambio drástico a nivel nacional. Y finalmente, lo que anunciamos en presunto culpable, lo que le pedimos a ustedes como público que fue a ver la película, exijan ustedes que los juicios se videograben. Pues lo logramos, porque los juicios se están empezando a videograbar. Y pasamos de 13% de audiencias videograbadas a nivel nacional a 64%. Bueno, ¿por qué creen que los jueces van a los juicios ahora? O sea, ¿por qué uno puede hacer una ley que diga, no? Pues, oigan, ahora está prohibido que los jueces no vayan a los juicios y ahora tienen que ir. Así como tenemos leyes que dicen, pues está prohibido darle una mordida a los policías y ahora que no la pagan. Y nadie, pues, todo el mundo sigue pagando la mordida, ¿no? O está prohibido que haya inocentes en la cárcel y sigue habiendo. ¿Por qué será que los jueces van a los juicios? Ahí les va, para contestar esta pregunta, y perdón por poner una tabla tan horrible, pero no me dio la cabeza de cómo explicar esto ayer en la noche, pero lo que hicimos fue poner en cada renglón un estado de la República Mexicana y cómo eran los porcentajes de presencia de los jueces antes de los juicios orales y después de los juicios orales, y luego hicimos una resta. Estamos el después con el antes y concluimos que en el Estado de México hay 50 puntos porcentuales de diferencia en el nivel de la capacidad de los jueces de estar presente y prestar atención. O sea, el Estado de México fue el estado que logró el cambio más dramático. Se los ordené además en Excel, quienes usan Excel, hice un data sort, entonces puse hasta arriba el estado que logró la diferencia más grande y puse hasta abajo el estado que logró la diferencia más pírrica. Entonces, la ciudad de libertades y de la esperanza y no sé qué, la Ciudad de México tiene un 6 puntos porcentuales de diferencia en lograr que los jueces vayan a los juicios. O sea, el lugar donde fue juzgado Toño Zúñiga es el lugar donde tienen menos cambios, ¿no? El Poder Judicial de la Ciudad de México le valió cacahuate. Por cierto, no sé si me puedan prestar un micrófono de mano para poder moverme un poquito para
está Sonora aquí? Pues Sonora pasó de 29% de tener jueces en los juicios a 43%. Gracias. Ahí lo ven, ¿no? Pasó Sonora, pasó Sonora, pasó Sonora. De 29 a 43%. Ahí la llevamos, Sonora, ¿no? Morelos pasó de 30 a 78%. Oaxaca de 29 a 74%. Si estamos moviendo al país, ya tiene México más jueces en los juicios. Yo les voy a poner todavía una tabla más fea, con letra más chiquita, para comunicarles a ustedes, así como los datos, para que los vean, la idea de correlación. ¿Qué es una correlación? Es cuando dos variables se mueven juntas, ¿no? Y entonces acá está la grabación de las audiencias y acá la presencia del juez medida en esta encuesta a presos en todo el país. Y ahí ven, Estado de México, Chihuahua, Morelos, Durango, Zacatecas, Coahuila, Oaxaca, Guanajuato, Baja California, bla, bla, bla. Sonora. Y luego al final la Ciudad de México, ¿no? Y Tlaxcala. Y aquí ven al juez presente y aquí ven la grabación de las audiencias. Y entonces, si tú grabas tus audiencias, los jueces van, es lo que puedes aprender hasta arriba. El Estado de México que graba, logra que los jueces vayan. Sonora, que medio graba, logra que los jueces medio vayan. Ciudad de México, que casi no graba, pues logra que los jueces casi no vayan. ¿Qué tenemos que hacer para que los jueces vayan a los juicios? ¿Cómo vamos a mover el Estado de Derecho en este país? ¿Con un voto o con una cámara? ¿No? O sea, ¿cómo podemos hacer que los comportamientos de los funcionarios corruptos o disfuncionales empiecen a cambiar? Pues si metemos una estructura que nos permita auditar lo que hacen, ¿no? Si el policía de tránsito tuviera que portar una cámara y grabar cuando va a cobrar una multa, o la policía de investigación cuando va a hacer una detención tuviera que grabar cuando hace la detención, o el Ministerio Público cuando nos atiende y recibe una denuncia supiera que está siendo videograbado, ¿cambiaría su comportamiento? Pues ya, eso es lo que tenían que hacer. No es solamente con el voto, es diseñando leyes que tengan algún nivel de sofisticación. Nosotros nos dimos cuenta que el juez se puso su toga, sacaron el horno de microondas del juzgado, sacaron los taladros el día que metimos las cámaras para filmar el documental. Ahora les dan, pues bueno, algunas de las malas noticias, porque les dije que si le creíamos a los presos las buenas noticias, podemos creerle las malas, ¿no? Lo que hicimos fue convencer a INEGI de que metiera 30 preguntas para medir tortura. Porque la tortura es una cosa que es una categoría jurídica, no les preguntamos a los presos, oye, ¿a ti te torturaron? Pues eso, a lo mejor no saben qué significa, no sabemos qué significa todos. Entonces empezamos a preguntarles, bueno, a ver, ¿te insultaron? ¿No? Y esa no está aquí, pero sí se les preguntó. ¿Te insultaron? ¿Te patearon? ¿Te amenazaron con fabricarte evidencia? ¿Te desvistieron? ¿Te amarraron a una silla? ¿Te taparon la cabeza con una bolsa? ¿Te golpearon con objetos? ¿Te forzaron a acusar a alguien? Y estos datos los presenté por primera vez en Coparmex cuando solamente teníamos una muestra chiquitita. Ahorita lo que ustedes están viendo ahí son resumidas las voces de 58,000 personas. Te amenazaron con lastimar a tu familia, te aplicaron electroshocks, otras agresiones, ¿no? Te quemaron, te violaron sexualmente, te acuchillaron y te dispararon. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, lo primero es que la tortura sigue ocurriendo, ¿no? Eso es así como, en México se sigue torturando a todo el mundo durante la detención. ¿Qué más podemos concluir? Bueno, que antes de los juicios orales y después de los juicios orales hay una pequeña variación en cada forma de maltrato, no sé si la ven, chiquita, pero empieza a haber un decremento en el uso de la tortura. Cuando pasas de un sistema al otro te torturan tantito menos, pero pues te siguen partiendo todo. Otra cosa que podemos ver es que los maltratos más
frecuentes también son los maltratos menos intensos. O sea, que te insulten no es lo mismo que te violen sexualmente, ¿no? Y entonces lo más intenso está acá, pero eso también es lo que menos ocurre. Y eso te habla de que los datos entonces es lo que esperaríamos, ¿no? Tienen una congruencia interna que te hace poder creer en lo que te están diciendo estas personas. Ahí les va otra. Esto es lo mismo, pero durante la estancia en el Ministerio Público. Entonces se tortura desde la detención y se tortura en el Ministerio Público y podemos observar los mismos niveles de tortura y el mismo patrón de comportamiento. Baja tantito la tortura con los juicios orales, los maltratos más intensos son los menos frecuentes, en general se tortura a todo el mundo. INEGI no quiso preguntar, y lamento muchísimo eso, no quiso preguntar si los interrogatorios policiales y las detenciones se videogrababan. Entonces no les puedo mostrar si hay alguna variación en función de eso, porque no lo quiso preguntar INEGI. INEGI no le quiso preguntar a los presos si son inocentes, porque pensó que era una pregunta políticamente un poco delicada, ¿no? Que saliera en la primera plana. 80% de inocentes en Hidalgo, que es lo que yo averigué con mis encuestas piloto. En Baja California les puedo decir 37% son inocentes, en la Ciudad de México 67%, en Oaxaca no me acuerdo cómo están las cifras, pero hay una variación en esa variable que no pude capturar porque INEGI no me dejó tomar el timón de la encuesta. Si alguien aquí conoce al director del INEGI, por favor pónganme en contacto con él. O sea, eso es muy en serio, porque el INEGI va a volver a hacer la encuesta. Y creo que estaban muy dudosos de, oigan, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? Bueno, ¿cómo nos va a ir? Ya. Creo que en la siguiente versión de la encuesta podemos ir incorporando más preguntas y las preguntas que a ustedes se les ocurran y tener un mejor instrumento de medición. Les voy a hablar ahora un poco de este pedacito que estaba acá. La historia de estas pobres personas que les tocó ser del 3% que los violaron sexualmente en el Ministerio Público durante su detención. Ahí están. Vean un ratito. Del lado izquierdo está la experiencia de las mujeres y del lado derecho la de los hombres. ¿Quiénes violan a la hora de detener? ¿Lo ven? No me crean, la Marina. 41% de las mujeres que fueron detenidas por la Marina violadas. ¿Y los que estaban cantando el himno nacional con nosotros en la mañana? 21%. ¿No? Y bueno, ahí tienen a la policía investigadora 13% y a la policía federal 13%. O sea, este es el lugar en donde la policía va a tener sexo con las mujeres, pobres mujeres, que les toca ser detenidas y acusadas por un delito. Hay una constante, digo, eso no se alcanza a ver, los números son muy chiquitos, pero no hay variación, no importa si votaste por el PRI, por el PAN, por el PRD, por si la institución es tal o cual, más o menos, la constante, esto es históricamente, aquí están varios años, y las instituciones, la línea plana quiere decir que ni sube ni baja, o sea, la policía está acostumbrada a que pueden violar a las mujeres que detienen, ¿no? El ejército también, la marina también. ¿Por qué creen que las violen? ¿Ustedes creen que las violarían si hubiera una cámara grabando el momento de la detención y grabando la experiencia que tienen estas mujeres de ser interrogadas? Si quisiéramos acabar con esto, ¿qué tendríamos que exigirle a la autoridad? Que se videograben los arrestos y las detenciones. Y lo tenemos que exigir así por Twitter o con una ley en el Congreso. No sé quién de ustedes va a hacer la petición, pero para exigir ahora, change.org o no sé cómo se haga, para exigir ahora que, así como juntos exigimos que los juicios se grabaran, exijamos ahora que los arrestos se videograben, ¿no? Porque pues yo tengo 2 hijas, tengo una mamá, ustedes también, tengo pareja, en fin, ¿no? A todos, a cualquiera de nosotros, a cualquiera de las mujeres en nuestras vidas le puede pasar esta experiencia horrorosa. Ahora,
Si bien en Sonora no les va muy bien con el sistema de juicios orales, ustedes no están videograbando los juicios, hay algo en lo que sí son campeones. A ver si se mueve. Ahí va. Ahí está. Ustedes tienen el primer lugar, el honroso primer lugar, de no violar mujeres en el Ministerio Público. Es algo que, o sea, no podríamos tuitearlo, ¿no, gobernador? Aquí en Sonora, aquí no violamos a mujeres. Pero están ahí junto a Campeche. Y no es que no haya mujeres detenidas en Sonora, o sea, la encuesta de INEGI tiene bastantes mujeres en la muestra. O sea, algo están haciendo bien aquí. Yo no sé qué es, no sé si videograban las detenciones, no sé si tiene que ver con que las mujeres policías son las que detienen a las mujeres, no sé cuál es la política pública, simplemente sé que están haciendo algo bien, porque INEGI me dice que están haciendo algo bien a partir de estos datos, ¿no? ¿Qué soluciones hay, yo creo, para el resto del país? Digo, aparte de videograbar, solemos pensar que el asunto de la seguridad pública es un asunto para varones, ¿no? Que sea el jefe de la policía un hombre, que sea el procurador un hombre, porque con los delincuentes pues hay que agarrarse a golpes. Bueno, este es un momento en la historia de México sin precedentes en donde hubo una procuradora, la Procuradora General de la República, Arely Gómez. Y lo que ven ahí es para todas las formas de tortura. Cuando había una mujer al frente de la institución, bajó la tortura de 93 a 87%. Ahí está, lo mismo, visto de forma histórica, desde el 2007 al 2016, los puntitos rojos son cuando Arely Gómez era la titular de la Procuraduría General de la República. Entonces, además de videograbar los interrogatorios policiales y las detenciones, mujeres, pónganse las pilas y compitan por esos puestos, sean las directoras de la policía, sean las directoras de las procuradurías. Estén al frente de estas instituciones porque hace falta. Y hablando de leyes, necesitamos leyes que estén mejor diseñadas. Estaba comentándoles yo, bueno, ¿qué vamos a exigir en una ley en el Congreso? Pues que se videograben los interrogatorios, que se videograben las entrevistas policiales. Eso requiere una ley que empiece a tener en cuenta a la policía en la estrategia de regulación. Para que nos demos cuenta de dónde estamos parados, les puse ahí un conteo de palabras del Código Nacional de Procedimiento Penal vigente hoy a nivel nacional en México, el Código Nacional. Y ahí está, el Ministerio Público aparece mencionado 328 veces, los jueces 243 veces, los defensores 125 veces y la policía aparece mencionada 44 veces en la ley nacional más importante en materia penal en nuestro país. ¿No? ¿Quién de ustedes tuvo un contacto, vio a un policía la última semana aquí en Sonora? ¿Vieron un policía? Así, nada más en la calle, ¿vieron? Todos. En la calle vieron un policía, todos. ¿Quién vio un juez? Nadie. Ok, entonces, la autoridad con la cual vamos a tener todos un contacto es la autoridad menos regulada por la ley nacional más importante, y la autoridad con la que menos contactos vas a tener es de las autoridades más reguladas. Por supuesto que hay arbitrariedad en la policía y corrupción en la policía. Es una institución olvidada por los legisladores y no escuchada por los legisladores. Cuando Roberto Gil ya era senador, me invitó a ayudarnos a discutir el Código Nacional de Procedimiento Penal. Y me di cuenta que en las reuniones había puro abogado y puro representante de la Suprema Corte y algunos representantes de la PGR y de las procuradurías, ni un solo policía. Sentían los senadores y los legisladores que a los policías pues no hay que escucharlos en el diseño de las leyes, ¿no? Porque son morenitos, les pagamos mal, no sé por qué razón. Y lo que les estoy diciendo no es una expresión racial, ¿eh? Hay una encuesta que hizo INEGI en la cual está demostrado que tu color de piel está asociado con el trabajo que desempeñas. Y la gente morena es la que acaba desempeñándose como policía. Y los blancos, los más blanquitos, están en el Senado y en el Congreso. Y por un factor racial, yo creo, no escuchamos a los policías a la hora de diseñar estrategias de seguridad pública o de diseñar políticas públicas. Y aquí está clarísimo, ¿no? Pues a la policía, pero pues ¿por qué la vamos a invitar a un proceso legislativo? Y eso me lleva a hasta aquí.
Lo que estoy haciendo ahí es cotejar la legislación inglesa, the Police and Criminal Evidence Act, que Inglaterra, pues bueno, tiene una mejor policía que la de México, ¿no? Entonces ahí está México y ahí está Inglaterra, y lo que estoy haciendo es contar la cantidad de palabras que hay en la ley para dos facultades policiales básicas: la entrevista policial o el interrogatorio y la identificación por testigos oculares, que es, o sea, las confesiones y los señalamientos son las formas más elementales de obtener evidencia incriminatoria. Bueno, pues México te dice: buena suerte, güey. Si te va a entrevistar la policía, le digo a la policía que te respeten todos tus derechos humanos. Eso es lo que dice ese artículo de la ley, el Código Nacional, que regula la entrevista policial de la persona detenida. Y luego nos sorprendemos de que a las mujeres las violen, o que los hombres los violen, o que ocurra la corrupción. Pues porque, ¿qué le dices al policía? Le respetas todos sus derechos humanos a este cuate y llama. ¿Qué dice la ley inglesa? Bueno, ¿cuánto puede durar el interrogatorio? ¿A qué hora le tienes que traer su comida? ¿De qué hora a qué hora lo puedes entrevistar? ¿Quién va a estar a cargo de la custodia de esta persona? ¿Que el interrogatorio deba de videograbarse? En fin, establece una serie de parámetros muy estrictos acerca de cómo tiene que comportarse la policía con la persona que está ahí detenida. Entonces, obviamente, hay menos arbitrariedades, menos inocentes, menos fabricación de pruebas. Y lo mismo pasa con los señalamientos de testigos oculares. La ley mexicana le dice: pues señálalo, ¿no? O sea, es pírrico lo que dice la ley mexicana acerca de cómo tiene que hacerse una fila de identificación por testigo ocular. Entonces tenemos que exigir una legislación más sofisticada. Y yo creo que tenemos que escuchar a los policías cuando nos dicen que no les estamos entregando las herramientas que necesitan para hacer su trabajo. Este es un periódico adulterado, ¿no es cierto? Es una falsa portada de Reforma, en donde espero que un día, no sé ya si con la muestra de 58,000 personas, Reforma me quiera creer que se tortura en México de manera generalizada. No sé si se acuerdan que el hoy candidato por parte del PRI a la presidencia de la República era canciller, José Antonio Meade. Era canciller, y cuando era canciller le tocó que vino el reportero de Naciones Unidas contra la tortura, Juan Méndez. Y empezó a haber una escaramuza entre ellos dos, porque Juan Méndez le decía que la tortura es una práctica generalizada en México. Y José Antonio Meade le contestó que no tenía suficiente evidencia el relator de Naciones Unidas, y le cerró la puerta del país, lo dejó fuera de México. Hace poquito tuve la fortuna de coincidir con José Antonio Meade en un avión, íbamos a Tabasco los dos, lo reconocí. Me tomé una selfie con él, fui muy criticado por eso. Y mientras iba despegando el vuelo, saqué mi computadora y empecé a hacer como un PowerPoint en 10 minutos. Me levanté, me acerqué a él y le dije: soy fulanito de tal, José Antonio, quiero que veas unos datos. Y la verdad, para mi sorpresa, quitó a su asesor, me sentó junto a él y me fui todo el vuelo a Tabasco dándole esta presentación que acaban ustedes de ver, lámina por lámina. Y Meade, como que al principio escéptico, y luego cuando llegamos a los datos de tortura me empezó a hacer algunas preguntas así más duras, pero cuando vio los datos de tortura sexual se conmovió profundamente y me dijo: tenemos que hacer algo para cambiar esto. Y yo quisiera que me ayuden a difundir esta información. Yo creo que nos pasa un poco, o sea, nos cuesta cambiarnos el chip. O sea, los de Reforma, cuando les llegamos con los datos estos de que los jueces no iban a los juicios, decían: bueno, pero pues son delincuentes, ¿no? O sea, un poco esa es la mentalidad. Pues son delincuentes, ¿qué importa si va el juez o no? Son delincuentes, ¿qué importa si los torturan o no? Pues el problema es que no sabemos si son delincuentes y que es una violación grave de derechos humanos que te violen por estar detenido, ¿no? O sea, el hecho de que una persona cometa el peor de los delitos, hasta el secuestro, pues no implica que eso autoriza a la policía a que viole a los secuestradores. Simplemente no podemos ser esa clase de país. No sé si alguien aquí crea o está de acuerdo que a un secuestrador lo violen sexualmente. Que levante la mano. Nadie. O sea, es terrible, pero no podemos permitir que la autoridad haga eso, porque además no sabemos en principio si son inocentes o culpables. Van algunos más datos sobre Sonora para que vean. Sonora de nuevo está debajo del promedio nacional en la grabación de audiencias, entonces tienen ustedes que empezar a insistir, porque los juicios se
Sonora, pues por supuesto, debajo del nivel nacional en presencia de jueces en los juicios. Sonora debajo del promedio nacional en atención de jueces en las audiencias. Entonces les reitero el mensaje de presunto culpable: exijan que los juicios se graben, exijan que el presupuesto del Estado de este año tenga dinero para que el tribunal local termine de implementar la reforma de los juicios orales. Ahí lo ven de otras formas, pero bueno, los jueces no van a los juicios. Y están un poquito debajo del promedio nacional en tortura. Por eso, o sea, no es casualidad también que la tortura sexual sea el campeón en no hacerlo. O sea, aquí hay algo que sí está funcionando en la policía, hay un esquema moral que sí está instalado, o hay algo que no sé qué es que funcione, y ese es el acertijo que vengo a resolver. Está aquí el equipo de filmación que me apoyó, que me está apoyando ahorita en hacer otro documental. Estamos haciendo un documental sobre la policía. Ahí por ahí está Nacho Miranda, Glenda Charles, Rudy Flores, Adriana, no sé, por ahí andan, pero lo que queremos es acceso al sistema penitenciario, acceso al ministerio público, para entender cómo es que tienen esto, ¿no? O sea, esto está bien, están torturando menos, algo están haciendo bien en términos de política pública, de lo cual yo tengo que aprender algo, y México tiene que aprender algo. Nuestra intención es recorrer el país. Yo creo que ya se trabó esto, pero no importa. La intención es recorrer el país para aprender de esta clase de lección, ¿no? Aprender de cómo en algunos lugares estamos haciendo las cosas bien. Con una muestra tan grande como la que tiene INEGI, sí podemos averiguar que algunas cosas funcionan en Campeche, miren ahí está, o en Michoacán. Michoacán algo tiene que estar haciendo bien. Y Tabasco, pues es el infierno, ¿no? Tabasco es el infierno. Fuimos a Tabasco, no les va a poder poner el video porque está muy lento el internet. Por falta de Estado de Derecho, Carlos Slim hace lo que quiere. Pero estamos entrevistando mujeres que fueron víctimas de tortura sexual. Queremos realmente hacer algo al respecto, porque si logramos que, así como se sensibilizaron con la historia de Toño, pueden escuchar las historias de las mujeres, yo creo que podemos mover a los legisladores. Hay quienes piensan realmente que la tortura sirve, ¿no? Y si los logras exponer a los testimonios de mujeres que han sido violadas, cambia el esquema mental y se dan cuenta que esto es completamente inaceptable. Podemos, yo creo, cambiar a la policía para todos. Me voy a callar porque creo que he hablado demasiado tiempo. Y les agradezco la invitación y pues de nuevo, simplemente rogarles, ayúdenme a difundir los datos. Si conocen a alguien en el INEGI, preséntenmelo para que podamos incluir en el instrumento de medición en la próxima oleada, que va a ser dentro de como un año y medio. Exijan que los juicios se graben, exijan que las entrevistas policiales se graben, que los interrogatorios policiales se graben. Y si me quieren seguir en Twitter, se los voy a agradecer mucho. Ahí están mis datos, ahí está, ya me voy a saltar todo eso y ya me voy a callar. Muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado Roberto Hernández y solicitamos la presencia de Arturo Fernández para la entrega del reconocimiento por su importante participación en el Foro Empresarial 2018. Haremos un breve receso para quienes no se han anotado en el stand de Colossus. Aquí afuera se está rifando una Smart TV de 32 pulgadas, quienes gusten anotarse, y volveremos en unos instantes.